Hubo un tiempo en el que los dioses caminaban entre los hombres. Seres gigantes con rasgos animales, capaces de gobernar los elementos y cambiar el destino de aquellos que les eran devotos. Hubo un tiempo dominado por los poderes sobrenaturales, la intriga y la magia. Pero antes del tiempo y del espacio, antes de todo sonido y del pensamiento mismo, solo existía la oscuridad absoluta, una página aún por escribir. En el principio solo existía el Nun, el océano primigenio, donde estaban contenidas todas las formas del ser y del devenir. Todo comenzó en estas aguas, oscuras y mágicas. De la Nun surgió Ra, el dios Sol. Él era la esencia y la fuerza motriz de la renovación eterna y del eterno devenir. Pero de un gran poder, como todo el mundo sabe, se deriva una gran responsabilidad. Rindamos homenaje a los dioses de Egipto. Es muy interesante por qué la gente se enamora de Egipto. Cuando tenía 6 años, veía la televisión sobre el antiguo Egipto. Era un programa documental. Mi pasión por el antiguo Egipto comenzó cuando era muy joven. Creo que a veces es la estética o la idea de estas personas que vivieron hace tanto tiempo y que hacían, cómo pensaban, cómo vivían. Me impresionó mucho la máscara dorada. Existe esta aura de misterio que se creó a lo largo de los siglos. Esa máscara parece el rostro de un héroe. También hay superhéroes contemporáneos que se inspiraron en el antiguo Egipto. Una vez se citó a Stan Lee diciendo: escribo sobre superhéroes con superproblemas. Podríamos aplicar esta idea a los dioses egipcios. Esa es su fuerza. La humanidad demostró la necesidad de héroes desde el principio de su historia. Durante un tiempo jugué con este tema, mezclando a los superhéroes actuales con el mito del antiguo héroe egipcio. Todos queremos ser sobrehumanos, ¿verdad? Todos queremos poder cuidar de los demás y salvar el mundo y hacer cosas maravillosas. Así que todos vamos a Indiana Jones. Es algo muy emocionante. También disfruté Stargate. Por alguna extraña razón, la disfruté mucho. Disfruté mucho viendo al héroe, los combates, los enemigos. Y alguien lleva el traje de héroe. E incluso tenemos al héroe que parece un faraón egipcio. A algunas personas se les pasa, pero para los que nos convertimos en egiptólogos, significa que nunca crecimos. A todos los niños les interesa el antiguo Egipto, las momias, las pirámides. Pero cuando uno crece, la mayoría de las personas comienzan a interesarse por otras cosas, el dinero, los autos, etc. Pero algunas personas continúan interesadas. Es por eso que decidí estudiar egiptología, porque nunca perdí el interés en estas cosas. Ser arqueólogo es un gran reto, es una bendición y una maldición al mismo tiempo. Creo que hay algunas cosas que son las razones por las que a las personas les interesa el antiguo Egipto. Como los reyes, las reinas, solo tienen que observar cómo son las casas reales hoy.
Para un fotógrafo, podemos decir que trabajar en Egipto, el hogar de la luz y del culto al sol, es como trabajar en el país ideal. Es como si todo estuviera diseñado y resaltado precisamente por esta presencia constante del sol. Eran curiosos y estaban entusiasmados con cualquier material que brillara y tuviera un resplandor, que tuviera algo especial. Tal vez vidrio del desierto o natural, hierro meteorítico y oro. Simplemente les encantaba. Se esforzaban mucho en aprender y desarrollar cómo trabajar en ello y, a la vez, hacer algo hermoso. Creo que esa es una de las razones por las que el antiguo Egipto sigue atrayendo a la gente hoy en día. Para los antiguos egipcios, los primeros seres eran los dioses. Al principio, antes del tiempo, existía el agua sin fin, el Nun y la oscuridad. Y de esa oscuridad y esa agua surgió el montículo primigenio, y el Dios creador aparece en este montículo y da vida al universo, diferenciando entre la oscuridad y la luz y el agua y la tierra. Es muy parecido al Big Bang. Cuanto más se observa el antiguo Egipto, más se piensa. Son los mismos conceptos científicos, solo expresados de una forma muy diferente. Efectivamente, la religión egipcia fue cambiando mucho con el tiempo, desarrollándose, lo cual es confuso. Porque uno encuentra ideas como que había un creador que creó el mundo con su palabra, por ejemplo, como hizo el dios Taf en Memphis. Al mismo tiempo, tenemos conceptos de que el mundo fue creado, por ejemplo, por el dios Atum debido a la masturbación. Es una idea de cómo la obra pudo llegar a existir. Tenemos esta idea de una única religión egipcia, pero cada ciudad, cada región tenía su mito principal, su propio mito de la creación. Si combinamos estos mitos en una narrativa única pero fragmentada, entonces podemos hablar de un multiverso. Y es confuso que este concepto a veces pueda ser contradictorio entre sí y que los egipcios nunca intentaran armonizarlos y decir, creo que la creación del mundo fue de esta forma o de esta forma. El dios universal del antiguo Egipto es Ra, el dios Sol. El dios Ra es una figura central en estos mitos de la creación. Aparece de alguna manera como la evolución del creador original. Así, el dios Atum se divide en 3 aspectos que se vinculan a los 3 momentos diferentes del día. Tenemos al dios Khepri, que aparece por la mañana. Tenemos a Ra, el dios del sol, en el cenit. Y luego tenemos a Atum, el dios del ocaso, cuando, en cierto sentido, el astro solar se convierte en un anciano y se va a descansar. Entonces, Khepri, Ra y Atum forman una especie de tríptico que la gente utilizaba principalmente para comprender la personalidad del creador en relación con la vida cotidiana. Todos los mitos, sobre todo los de la creación, son la forma que tenían los egipcios de intentar explicar el mundo físico, porque las historias de la creación intentan decir, ¿cómo surgió el mundo? ¿Por qué está aquí la tierra? ¿Por qué está el cielo sobre nosotros? Así que todas estas son preguntas que la gente ha estado luchando por responder desde el principio. ¿Cómo llega la gente a este espacio? ¿De dónde vienen los animales? Todas estas preguntas en todas las civilizaciones han sido determinantes. Los antiguos egipcios lo observaban todo. Tuvieron que crear una teoría, un mito sobre cómo se creó este mundo.
La cuestión básica para los antiguos egipcios era cómo explicar y representar en imágenes las fuerzas básicas que les rodeaban. Es la humedad, es el aire, es la tierra que pisaban, es el cielo. Y para ellos era el sol, que es muy importante. Imaginemos que vivimos en un país donde el sol brilla todo el tiempo. Y así creó el mundo entero a través de generaciones de otros dioses, o si podemos decir, a través de una generación de su familia. Luego está todo el mito que conecta con el mito de la creación, donde tienes al Dios creador que trae el mundo a la existencia. Y luego tiene dos hijos, Shu y Tefnut, que son la humedad y la oscuridad. Y luego Shu y Tefnut tienen la tierra, Geb y Nut. Y era la diosa del cielo, de la bóveda celeste. Geb y Nut se querían tanto que siempre se les vio formando una pareja como esta, pero Ra decidió que necesitaban espacio para que la gente fuera naciendo. Así que ordenó a Shu, el dios del aire, que los separara. Así que usted tiene a Nut como el cielo, a Geb como la tierra y a Shu separándolos. Y esto se ve en muchas de las obras de arte, especialmente en templos y tumbas, donde se ve la creación del mundo. Y por cierto, Nut es también una de mis diosas favoritas. Es maravillosa. Y cuando lloraba, eso era lluvia. Cuando reía, eso era el trueno. El sol, por supuesto, viajaba por el cielo durante el día. Y entonces ella se lo tragaba y llegaba la noche. Y en ese momento brillarían las estrellas, porque saldrían naciendo de ella en el tiempo nocturno. En algunos textos posteriores se dice que Nut es como una cerda que se traga a sus cerditos. Así que tenemos la idea de que las estrellas son cerditos. Así que al anochecer ella se tragaba al dios sol, viajaba a través de su cuerpo, y luego al amanecer el sol nacía de nuevo, el disco del sol. Así que se tiene este ciclo repetitivo que se muestra a través del cuerpo de Nut, donde ella tiene todos los cuerpos celestes que se manifiestan. Esta historia, que es bastante fascinante, se remonta al menos 8.000 años atrás. Si se viaja a Hilf el Kebir, donde se visita la llamada Cueva de la Bestia, se tiene la primera representación de la diosa Nut estirándose o inclinándose sobre el dios de la tierra, Geb. Y es interesante porque creo que los antiguos conceptos egipcios, las concepciones del cosmos, eran sofisticadas y se cree que sus ideas se contradicen. Porque para ellos, estos elementos constitutivos tenían que construirse de alguna manera. Y para ellos, utilizar la comparación con los dioses reales era una forma de cómo explicar, de cómo conseguir una comprensión correspondiente de estas cosas. Pero retrocedamos un poco. Dejamos a Geb y Nut brutalmente separados de Shu por orden de Ra, creando entre ellos el espacio necesario para el nacimiento de la vida en la Tierra. Las relaciones a distancia son delicadas, pero antes de ser separados, los dos ya habían dado rienda suelta a su pasión. De este amor nacieron 4 dioses más: Isis, Osiris, Neftis y Seth. Recuerden sus nombres, serán protagonistas de una historia sin comparación. Una que no ha dejado de fascinar desde hace más de 4.000 años. Para los antiguos egipcios, el jeroglífico era una imagen viva.
así que puede ser peligroso, pacífico y perjudicial. El enfoque gráfico, la forma en que los antiguos egipcios utilizaban la representación visual para relatar historias concretas, puede compararse con el cómic actual. En todo momento se recurre a la repetición de una imagen varias veces, en distintos momentos de la acción, algo que también puede verse en los cómics modernos cuando se desea cierto dinamismo en la escena. Las pinturas de las tumbas cuentan historias universales que cualquiera puede interpretar fácilmente. Cuando uno entra en una tumba real, se encuentra con escenas de colores vivos que parecen haber sido creadas hace tan solo una semana. Egipto es totalmente único desde ese punto de vista. Los nombres de los animales peligrosos nunca se escribían con su figura completa en las cámaras funerarias. Así, por ejemplo, cuando querían escribir algún nombre con serpiente, tenían que cortar la cabeza de la serpiente. Hay animales que son muy fuertes, un toro. Entonces es fácil que se te olvide que quieres representar como la divinidad por algo que significa fuerza, lo vinculas con un toro. Hay animales, sobre todo vacas. Tenemos a Hathor, que tiene la cabeza de una vaca. Es la crianza. Una vaca extrae leche, cuida de los niños. Y luego tenemos otros animales. La leona Sekhmet. Es feroz. Es la diosa de la guerra. No querrá acercarse a una leona. Pero también al mismo tiempo Sekhmet, y esto también es algo muy egipcio, también es la diosa de la medicina. Así que tienes todas estas mezclas de que una diosa puede ser algo muy terrible, pero al mismo tiempo puede ser la diosa de la medicina. Lo bueno puede convertirse en malo y viceversa, pero sin que esta transición se juzgue negativamente. En Egipto siempre se trata de la complementariedad de los opuestos. Por eso es una sociedad dual, por eso los reyes tienen dos coronas, siempre hay dos partes de lo mismo. Leía libros sobre la antigua religión egipcia desde que era un niño, pero al estar aquí pude comprender cómo los antiguos egipcios entendían el universo. Cómo decidían que ciertos animales y plantas se convirtieran en diosa o dios. En cierto modo, es muy difícil explicar la divinidad, ¿verdad? Así que los egipcios encontraron esta solución. Y no pudieron explicar no solo la divinidad, sino también la variedad de la divinidad. Y las pusieron en diferentes dioses. Los dioses manifestándose como ranas, como serpientes, como otras criaturas. Y los dioses no solo se manifiestan en forma humana, se muestran como animales o cuerpos humanos con cabezas de animales. Porque para los antiguos egipcios existe una fusión entre los mundos de los animales y los humanos o dioses. Se suponía que los animales eran casi intermediarios entre la humanidad y lo divino, porque eran criaturas especiales. Y en mi propio trabajo descubrí muchos animales asociados a la religión egipcia, que hay dioses que se manifiestan como animales y luego son adorados y se les reza, así que se trata de animales sagrados. Luego, en su muerte, el espíritu del dios entra en el cuerpo de otro animal, parecido a cómo cambia el cuerpo del Dalai Lama, porque el alma es eterna. En lo que yo trabajo hay algunas otras tumbas en la concesión.
y todas estaban interconectadas para enterrar momias de animales. Tenemos dos grupos principales, ibis y halcones. Y quizás estaban dedicados a Horus sobre todo. Por ejemplo, en la excavación también tenemos parcelas muy pequeñas y dentro tienen serpientes y musarañas que son algo así. Es como un ratón pequeño. Y también estaban momificados en un pequeño paquete muy bonito. En otros lugares de Egipto encontraron, por supuesto, montones de cocodrilos, gatos, perros. Millones de ellos, millones. Así que los antiguos egipcios tenían diferentes animales asociados con los dioses. La manifestación de ese poder en particular. Si quieres amor o belleza, es un gato. Si quieres ferocidad y protección, es una leona. Así que cada deidad para los egipcios tenía un animal totémico asociado con su poder. También creo que el carácter compuesto de los dioses egipcios es bastante fascinante, con estos hombres con cabeza de animal que parecían bastante monstruosos. Creo, por ejemplo, que ciertos autores de la antigüedad grecorromana, que abordaron de forma similar descomposiciones intelectuales de los antiguos dioses egipcios, intentaron aportar diferentes potencialidades a la imagen de cada deidad, incluso atribuyendo un atractivo muy fuerte a todos estos dioses como si fueran seres sobrenaturales. El escarabajo es un animal importante en Egipto. Es uno de los que siempre se relacionó con Ra porque es el escarabajo que va con esta bola de excrementos y los huevos se ponían dentro y en algún momento salían nuevos escarabajos de esta bola. Así que siempre estuvo relacionado con el escarabajo como empujando al sol y en algún momento había un renacimiento porque nacían de ella. En todas las culturas de la Tierra, desde tiempos inmemorables, el reino animal ha tenido una profunda relación con la esfera de la espiritualidad, la magia y las fuerzas que gobiernan el cosmos. En el antiguo Egipto, el escarabajo Khepri tenía la tarea de impulsar al sol hacia el cielo al amanecer. Y los babuinos del reino nocturno marcaban las horas al atardecer con sus gritos, acompañando el viaje del sol antes de su resurrección diaria. Por la mañana sale el sol y por la tarde se pone. Por la mañana sale, por la tarde se pone. Vinculado al sol está uno de los mayores terrores de la civilización egipcia: el miedo a que, al día siguiente, el sol no vuelva a salir. Existe una gran serpiente llamada Apophis. Se trata de un gran monstruo, la gran serpiente. Es el enemigo más dañino. Esta serpiente, que se imagina bajo diversas formas, crea una enorme sequía. Si la barca de Ra encalla, ya no puede avanzar, ya no es posible. El amanecer y el mundo deja de existir. Así que el dios del sol debe derrotarlo. Como los superhéroes derrotan al enemigo en el inframundo. El dios Sol es el dios más poderoso del antiguo Egipto. Y es como el dios guerrero. Debe estar constantemente en guardia y es tarea del dios del sol luchar contra los enemigos del orden, los enemigos de Ma'at,
que se personifican con varios demonios y cosas. Las 12 horas de la noche representaban obstáculos que había que superar. Por ejemplo, en el libro del Amduat, cada una de las 12 horas está marcada por puertas. También tenemos el libro de las cuevas, donde cada puerta tiene un guardián, algunos de los cuales tienen 2 cabezas, a menudo de carnero, pero también monstruosas de animales, imposibles de identificar. Y se ven estas imágenes en los libros de los muertos y cosas así, donde está el dios del sol en su corteza, acompañado tanto por dioses como por humanos, y el rey viajando por el mundo de las tinieblas y luchando contra estos enemigos y derrotando a la gran serpiente Apophis. El profesor Xavier de los X-Men es otro personaje que puede ser comparado con Ra. Tiene un superpoder que puede transmitir a los demás. Ra otorga inmensos poderes a las deidades que se encuentran en el barco, por lo que este regalo realmente puede considerarse un verdadero poder. Quiero decir que esta idea de los Vengadores puede haber estado influida por el mito egipcio. Entonces el dios Sol continúa y puede nacer sobre el horizonte y el universo está a salvo para otro día. Para llevar a cabo una tarea tan importante como hacer salir el sol todos los días, los dioses debían estar seguros de contar con el medio de transporte adecuado para la ocasión. Algo fiable, extraordinario, grandioso y, sobre todo, algo que fuera digno de tal hazaña. Sin extraer nada de los superhéroes contemporáneos, estamos hablando de algo más que un auto super equipado o un jet invisible. Si se trata de los dioses, solo viajan en enormes barcos. Nada de burros, ni a pie, ni nada parecido. Barcos diseñados especialmente para los dioses. Y en el caso del dios del sol, Ra, el dios viajaba durante el día en una barca diurna llamada Manjid, y durante la noche viajaba a través del mundo subterráneo para renacer en el horizonte oriental por la mañana temprano. Utilizaba otra barca que se llamaba Mesektet. El sol viajaba por las regiones de Amduat, que era el más allá de los egipcios, en una barca, igual que lo hacía durante el día en la barca solar. Vemos al sol representado dentro de una especie de pabellón que lo protege. A veces, el pabellón está custodiado por una serpiente benévola y a continuación, en la proa y la popa de la barca se encuentran diversas deidades consideradas seres poderosos. Hay muchas serpientes en el inframundo. Está la serpiente que rodea el universo al que protege. Esta figura de la serpiente rodeando el universo se encontró más tarde en la cultura grecorromana y dio lugar a un símbolo popular llamado el Ouroboros. Suele ser como una serpiente mordiéndose la cola, símbolo que representa el tiempo repitiéndose. Hace varios años dimos con una tumba que databa de la dinastía posterior. Faltan tumbas grandes e importantes, y esta era una de ellas. Al proseguir con la excavación, dimos con una capilla enorme, pero caída, en la antigüedad, y luego nos topamos con una fosa que albergaba casi un barco de 80 metros de largo, barco de madera que data de la tercera dinastía.
Obviamente, nos dio un dolor de cabeza porque en esta época no se sabe que una persona no perteneciente a la realeza tuviera un barco como parte de la arquitectura de su tumba. Pero el barco estaba allí, al sur de la mastaba. Estaba orientado en dirección este-oeste y supuso un enorme desafío porque excavar un barco de esta antigüedad, mal conservado, pero aún yaciendo completamente allí, era algo para lo que no estábamos preparados en absoluto. Cuando terminamos la excavación, tuvimos algún tiempo para contemplar todos los datos, la importancia, y aún es muy difícil comprender el contexto adecuado del barco porque, por desgracia, no se conservó ningún texto, ningún nombre del propietario de la tumba. Las barcas eran el medio de transporte, no solo de los dioses, sino también de aquellos difuntos, cuya devoción era lo suficientemente fuerte como para lanzarlos a participar en la peligrosa misión del renacimiento del Sol, que mantenía el universo a salvo de las fuerzas del caos. Tal vez su pensamiento fue: ya estamos muertos, ¿qué podría ser peor? Pero no es tan sencillo. Ser enterrado con un barco era un derecho reservado solo a los semidioses, como los reyes, y equivalía a una garantía de inmortalidad. Pero si el nombre de la persona que descansaba allí se borraba de una tumba, esta promesa de la vida eterna podía verse comprometida para siempre. El difunto solo podía disfrutarla a través del poder del nombre y de las fórmulas grabadas en los muros que protegen sus cuerpos. Los nombres para los antiguos egipcios eran muy importantes. Debemos comprender que el mayor deseo de cualquier egipcio antiguo, y tal vez de los egipcios modernos, es no ser olvidado. Así que a través de su nombre, serán recordados en todo momento. El nombre de una persona en el antiguo Egipto era de suma importancia para ellos. Eliminar el nombre del individuo era también eliminarlo, inclusive físicamente, al propio individuo completo. El rey, solo el rey, puede tener varios nombres. Nombre de pila, nombre de trono, 2 nombres de dama. Así pues, el rey debía tener 5 nombres para subrayar que es poderoso, porque el nombre era muy importante para ellos. El nombre es uno de los componentes esenciales de la personalidad de un individuo. Este nombre se cede al nacer y a menudo está vinculado a las creencias religiosas de los padres. A veces también está relacionado con las circunstancias del nacimiento. ¿A qué deidad recurrieron los padres para proteger al futuro infante o para permitirle nacer en buenas condiciones? En el ejemplo de Tutankamón, su nombre inicial Tutankaten tenía una conexión directa con el culto de Amarna y la preeminencia del dios Atón. Y por supuesto, en la fase de la restauración del culto de Amón y la eliminación, en cierto sentido, de los rituales que los seguidores de Akenatón establecieron, no pudo mantener esta huella del nombre divino Atón en su nombre. Así que posteriormente integró a Amón en el nombre de Tutankamón. Esto contribuyó a marcar el retorno a la normalidad y la lealtad a la creencia en Amón. Ra, siendo un dios principal, tenía más de 75 nombres. Y de hecho, es bastante interesante porque esto funciona como epíteto en otras religiones, como el nombre del dios Alá. Él tiene 99 nombres y luego hay uno secreto también. Así que Ra es el que empezó esto con esta multiplicidad de nombres que muestran diferentes aspectos del dios. Solo el creador tiene un nombre secreto, porque tener algo secreto significa que eres muy poderoso. Como para muchas personas, los nombres tienen poder, tienen potencia.
Por eso, si conoces el nombre de algo o de alguien, lo controlas. Una de las historias de la creación que tenían los egipcios era que el Dios pensó y entonces habló. Y mientras hablaba, se hacía realidad. Durante la fórmula de la ofrenda, el sacerdote debe acercarse a su tumba y ponerse de pie para dar la ofrenda, mencionando su nombre. Por eso los egipcios se esforzaban tanto por preservar sus nombres o su cuerpo o su figura. Pero los nombres para los antiguos egipcios tienen un significado, e incluso cuando intentaban escribirlo en jeroglífico, tiene que corresponder al significado del dios o de la persona. El nombre en el antiguo Egipto era el elemento constitutivo de tu existencia. El nombre te definía. Así que conservar tu nombre, por ejemplo, en la tumba, en las inscripciones, conservar tu retrato idealizado, ser pintado o esculpido como una figura, la figura idealizada en la tumba, en la pared, en la capilla, en la entrada, era uno de los requisitos básicos y más esenciales e importantes para otra vida. Y si alguien intentaba robar su nombre, destruir su nombre, esculpirlo o dañarlo de alguna forma, realmente estaba poniendo muy seriamente en peligro su existencia en la otra vida. También, en las religiones monoteístas, la idea es que Dios habló y entonces las cosas llegaron a la creación. Así que realmente es la misma idea que tenían los antiguos egipcios. Y al tener el nombre, se tiene dominio sobre lo que se haya nombrado. Y para los antiguos egipcios, así al ceder el nombre le das el poder sobre ti. Pero Ra tenía un nombre secreto para que nadie pudiera controlarlo. Como en toda saga o aventura épica, no faltan los personajes con dos caras que en algún momento de la historia subvierten el equilibrio establecido. Muy a menudo hay de por medio una traición inesperada. Tal vez sea cierto que el ansia de poder nació junto al propio mundo. Isis es quien posee poderes mágicos. Isis es la que verdaderamente posee superpoderes. Puede hacer cualquier cosa, cortar manos, volver a unirlas, incluso matar. En uno de los mitos más famosos, Ra envejece. El anciano Ra recorre su camino en el cielo con gran dificultad. Isis se aprovecha de ello porque quiere convertirse en la diosa absoluta. Quiere tener el poder universal. Isis quiere apropiarse del nombre del dios creador Ra. Representaría una cierta amenaza para su superpoder independiente, porque Isis, al conocer su nombre, podría frenar de Ra los poderes incomparables. En el mundo de los superhéroes, tenemos identidades secretas. El conocimiento del nombre o nombres secretos de Ra dotaría a Isis de un poder que podría ser comparable al de Ra. Era increíblemente poderosa, y era maga, y era madre. Es la madre típica. A menudo se ve en los ataúdes una diosa alada y a menudo se la identifica como la diosa del cielo, Nut, o como la diosa que representa la verdad y la justicia, Ma'at.
pero a veces también se la identifica como Isis. Y en cierto modo creo que todas son la misma diosa. Es la diosa alada la que protege a la persona dentro del ataúd, pero es la diosa madre, es la maga. Para poder extraer el nombre de Ra, Isis extrae su saliva. Ra es viejo, por lo que la saliva le gotea de la boca. Ella la amasa con un poco de arcilla y, al hacerlo, crea una serpiente muy poderosa, todo gracias a la saliva de Ra. Y esta serpiente, después de que ella la haya creado, va y muerde al dios Ra y lo envenena. Entonces él se debilita aún más, así que yace moribundo, casi muerto. Y los dioses se acercan a él diciendo: ¿podemos hacer algo para ayudarte, Ra? Y entre ellos entra astutamente Isis diciendo: yo también puedo ayudarte porque soy una maga. Pero tienes que decirme tu nombre secreto y entonces te curaré. Ra al principio se niega porque se da cuenta de que Isis quiere hacerse con el poder destronándole. Se resiste, pero el dolor se vuelve tan insoportable que le revela su nombre secreto. Cuando analizamos lo que Isis le dice a Ra, se observa un gran uso de cierta retórica. La vemos intentar convencer a Ra de que revele su nombre utilizando toda una serie de argumentos. Esta es una parte de la personalidad de Isis que encontramos en muchos otros relatos egipcios, donde es la maestra de la palabra, la maestra de las fórmulas. Tiene un poder de persuasión que la convierte tanto en una hechicera como en una hábil oradora. Así que tal vez Ra comprendió o supo que Isis va a continuar lo que él empezó desde el principio y seguirá preservando el universo. El plan fue un éxito. Con el poder supremo obtenido por el nombre de Ra, Isis puede por fin reinar indiscutiblemente junto a su esposo Osiris, el dios más amado de Egipto. Trajo todo a Egipto, les enseñó la agricultura, diferentes oficios y artesanías, y bajo su gobierno, Egipto prosperó. Y fue una gran época, había paz y tranquilidad por todas partes, y por supuesto la gente era muy feliz. Todos sabemos que al alardear de éxito una vez, corremos el riesgo de atraer la envidia de los demás. Set, el hermano de Osiris, corrompido por unos celos ardientes, no pudo soportar que le robaran el trono de Egipto. Desde el principio de los tiempos siempre ha existido las disputas entre hermanos, especialmente por la herencia. Es casi un hecho cotidiano que haya hermanos que se peleen por la herencia, o podemos mencionar, a nivel de realeza, por el derecho al trono. Como los dioses griegos siempre están peleando entre ellos, ¿verdad? Todas estas historias relacionadas con conflictos familiares entre hermanos, incluso lo de Osiris y Set, nos enseñan que siempre debemos vigilar la espalda. Estos celos se encuentran claramente en las historias de Caín y Abel, o de Thor y Loki, y es que siempre son hermanos los que deben disputarse la herencia paterna. En cada ocasión es el hermano malvado el que domina y que mata al hermano bueno. Así, mientras Osiris disfruta felizmente del favor de sus súbditos, Set trama una diabólica conspiración en las sombras. Lo que suceda a continuación traerá consecuencias inimaginables, capaces de alterar el equilibrio de todo el universo. Un héroe caerá. Un vengador se alzará. Correrá la sangre. Los antiguos egipcios, sin que ellos lo supieran, produjeron para nosotros una película de acción. En el próximo episodio. Para poder definir lo que es el mal, hay que entender qué es el bien y viceversa.
Osiris es bueno. Set es malo. Pero es más complicado que eso. Tenemos la historia llamada Destrucción de la Humanidad. Consiguen disfrutar de la vida para siempre. Ahora la pregunta es, ¿quién es su sucesor? ¿Quién debe convertirse en rey?